¿Qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Celeste Hermosillo, tarde noches, perdón. Qué bueno que ya llegó la temporada de lluvias, realmente aquí hace falta. Y aquí en cabina también falta algo para que quite el calor que hay aquí adentro. Pero bueno, estamos cada jueves aquí con ustedes de 7 a 8 en su programa Criminomanía tras la ciencia del crimen. Espero que estén realmente bien. Realmente me gustaría en este programa darle difusión al 7º Congreso de Criminología que va a llevar a cabo la Universidad Univer Millennium, que nos ha pedido el espacio el día de hoy, y más el licenciado que se encuentra aquí con nosotros. Pero ahorita vamos a eso. Espero que realmente les guste la programación que se tiene programada, o el programa que se tiene, o el tema del programa que se tiene el día de hoy. Cualquier duda, pregunta, comentarios, por favor, en la parte de abajo del video, ahí pueden colocar sus preguntas o comentarios. Todos van a estar bien recibidos por parte de nosotros. Y así, ahora vamos con la presentación el día de hoy. Hoy me encuentro con el Lic. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Ian Rebull y soy un apasionado de la criminología. Gracias, Celeste, por la invitación y el espacio. Lic, por favor. Buenas noches, mi nombre es Eduardo Medina y soy criminólogo. Buenas noches, soy María Malaguna y soy criminóloga. Bueno, el día de hoy ya me conocen a mí, yo soy Celeste Hermosillo, igual criminóloga y criminalista, pero bueno, aquí el licenciado Ian nos va a comentar sobre el 7º Congreso que se va a llevar a cabo en el tema referente al sistema penitenciario. Así es, Celeste, efectivamente, como ya es una especie de tradición, año por año, la Universidad Univer Millennium Plantel Nezahualcóyotl organiza el Congreso en materia criminológica, el cual siempre es relevante, por no decir pertinente, que asistan las personas, ya que se tocan diferentes tópicos. Este año toca lugar al 7º Congreso, donde se hablará de los consensos y los disensos del sistema penitenciario. Esto quiere decir que, bueno, consenso, valga la redundancia, es acuerdos, y disensos, desacuerdos o discrepancias sobre diferentes tópicos en materia de rejas y de barrotes que a todos nos interesan, como lo que puede ser la labor del criminólogo en el sistema penitenciario, ya que, como bien sabemos, se encuentra un tanto olvidado, marginado, por no decir relegado, pero decimos que es muy importante el criminólogo en la prisión, ya que, si bien es cierto, no es su función como tal, porque el criminólogo ataca el origen del delito, y en las cárceles tú ya no estás atacando como tal el origen. Sin embargo, es muy relevante que un profesionista bien nutrido en un bagaje cultural del criminólogo penitenciario se encuentre haciendo diferentes tareas o labores, las cuales son desde luego muy relevantes, por decirlo así. De este modo, es el único profesionista que va a creer sinceramente en el discurso estatal en razón de la reinserción social y todo ese tipo de cuestiones que, aunque parezcan utópicas o fantasiosas, debemos de creer que es posible, aún con todas las desventuras que se puedan encontrar. Debemos de creer siempre, ya que si dejamos de creer en ella, pues simplemente no seríamos criminólogos. Y habrá gente aquí muy destacada, como el maestro Alejandro Feria Cervantes, el maestro José Manelik Miranda Díaz, entre otros, quienes tienen una amplia experiencia. Esto hay que destacarlo, Celeste, en razón que no es lo mismo hablar de la prisión de manera teórica o en los libros, que haber trabajado en una de ellas, haberse aventurado ya con el término que hoy marca los PPL, que son personas privadas de la libertad, y que también esos términos del pasado pues se han ido perdiendo porque han sido peyorativos, donde se criminaliza a las personas que han compurgado una pena privativa de la libertad. Y bueno, pues es muy relevante esta mesa que se llamará La labor del criminólogo en el sistema penitenciario, a tocar el día jueves 25 de julio. Posteriormente también habrá una mesa dedicada a la antropología de la exclusión y las relaciones sociales al interior de una institución disciplinaria, misma de la cual nos podría hablar Mariam. Bueno, el tema en sí que vamos a tratar en el Congreso, que se va a tratar a grandes rasgos, es la antropología y como tal la exclusión dentro del sistema penitenciario, así como de los centros penitenciarios. Bueno, aquí hablamos en términos generales de las minorías sexuales, minorías étnicas, subculturas y demás, ya que estas personas, por lo general, que son las personas privadas de su libertad, previo a su ingreso al centro penitenciario, sufren una exclusión, que es la exclusión primaria.
nosotros vamos a aterrizar lo que es la exclusión secundaria, que esto ocurre dentro de los centros penitenciarios, para posteriormente dar inicio a la exclusión terciaria, que es posteriormente después de salir del centro penitenciario. Un ejemplo podría ser las minorías sexuales, que es la comunidad LGBTTIQA, la cual en sus siglas más amplias. Bueno, en general las personas lesbianas, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis, intersexuales, asexuales y demás, sufren una exclusión muy de alto impacto dentro de los centros penitenciarios, ya que esta ha sido excluida previamente en la sociedad en la cual no se encontraba insertada, para posteriormente hablar de una reinserción, que esta no es como tal, puesto que la inserción no había sido, siendo entonces, ¿por qué se excluye a estas personas? Y hablamos también de la antropología de exclusión, porque la exclusión es como tal que a estas personas se les prive de ciertos recursos o de participar en algunas actividades sociales. De igual forma, esto se da dentro de los centros penitenciarios, que como tal no se les da una participación en algunas actividades, y de igual forma se les limita, ya sea en los derechos humanos, en la exteriorización de sus derechos, y también en la utilización de estos. Muy bien, bueno, este congreso se va a llevar a cabo el día 25 y 26 de julio del año presente. Va a ser desde las 9 de la mañana hasta las 6 p.m. Y si se gustan inscribir, va a ser en el correo, mandar sus datos, que es el nombre, si son estudiantes o no, en inscripcioncriminología@gmail.com. Ese es el correo en donde tienen que mandar para formar parte o mantener un registro que lleva a cabo la universidad. Va a ser llevado a cabo este 7º Congreso de Criminología. Aquí al ladito estamos transmitiendo en vivo desde el Auditorio Plurifuncional. Entonces, en esta cuestión, nosotros estamos en la área administrativa y del otro lado se encuentra el auditorio. Así que hay estacionamiento por si gustan pasar y es libre. En ese sentido, bueno, regresemos al tema primordial el día de hoy, que es el sistema penitenciario. Realmente, ¿qué es lo que les apasiona del tema? Porque tengamos en cuenta que han existido organizaciones no gubernamentales de diversas, que analizan diversas cárceles, y en esa mencionaron en el año 2017, por ahí enero y agosto, que dentro de varios centros penitenciarios se hicieron estadísticas que hubo 115 riñas, 213 agresiones a terceros, 7 homicidios a custodios, 185 asesinatos a prisioneros. Y en teoría, dependiendo al informe que hizo María Sirvent en ese tiempo, dijo que en promedio un reo es asesinado cada 31.5 horas. Pero bueno, eso fue en el año 2017, hay que trasladarlo a nivel reciente, que son los que se han estado llevando a cabo. Pero ¿qué les llamó la atención del sistema penitenciario para venirlo a hablar el día de hoy? Efectivamente, Celeste, bueno, pues el sistema penitenciario no deja de ser uno de los campos más trastocados, llenos de tantas críticas. Pero bueno, consideramos que es importante mencionar que en las prisiones ni están todos los que son, ni son todos los que están. Y que mientras las personas siguen aplaudiendo en un populismo punitivo, pensando que a más penas, menos delitos, y que a menos penas es igual a más delitos, esto nos lleva a un modelo clásico de la prevención que literalmente, y valga la redundancia, no previene absolutamente nada. Aquí hay que mencionar a uno de los juristas más destacados del siglo XX y siglo XXI, que es Klaus Roxin, jurista alemán, que nos hablaba en 4 tesis y nos decía por ahí en la segunda tesis que las penas privativas de la libertad son además un medio particularmente problemático en la lucha contra la criminalidad. Hoy, Celeste, México no necesita más prisiones, pero mucha gente tiene esa idea, que los encierren 200 años, 400 años, ¿quién los alcanza a vivir? No, pues solamente quizá Chabelo o no sé quién. Entonces, aquí hay circunstancias celeste, que debemos considerar y que debemos de dejar muy puntuales. Esto nos lleva a pensar que de alguna manera se lucra con las personas en una seguridad cognitiva, que la gente cree sentirse protegida, pero no es cierto, porque hoy sabemos que desde prisión se siguen cometiendo delitos, o los mismos delitos que se cometen aquí afuera se cometen allá adentro.
Las prisiones es un pequeño mundo quizá dentro de un mundo muy grande que es aquí afuera, y consideramos que ahí hay un impacto carcelario donde el criminólogo debe de tratar, debe de intervenir, no solamente cuando el individuo ha compurgado, sino también fuera de prisión, llevar una especie de seguimiento. Entonces esto apasiona desde luego, como bien también el compañero Eduardo mencionaba, a razón del impacto carcelario dentro del mismo sistema. ¿No es así, Eduardo? Sí. Bueno, algo que a mí me llama la atención es que este congreso sirve porque tanto la sociedad en general como los profesionistas y los estudiosos en la materia del sistema penitenciario, las cárceles, prisiones, debemos saber cuál es la realidad que se está viviendo. Yo lo manejo a base de una reflexión. Dentro de los centros penitenciarios pareciera que la preocupación es más por realizar esquemas que sean enfocados hacia las fallas sistémicas dentro de los cuales se ven inmersos los PPLs, cuando en realidad deberíamos generar nuevos esquemas que den nuevos beneficios y resultados positivos a lo que se está viviendo dentro de las prisiones. Exactamente, Eduardo. Perdón, Celeste, perdón. No, tranquilo. Lo que pasa que sabemos que el Estado no puede darnos trabajo, ni siquiera a los que no hemos pisado un centro, y pensamos que esto nos hace mejores, pero no es cierto. Es decir, tiene que haber trabajo, y si la persona no se le otorga, pues entonces muchas veces vuelve a la reincidencia, valga la redundancia, o vuelve al delito rápidamente, donde las personas creen que la prisión es para siempre, y no es cierto. La palabra prisión es una manera de encierro. La palabra cárcel hace referencia a coartar, a restringir. Y siempre han existido, siempre se ha pensado que es la manera. ¿Qué son las prisiones? Es el modelo clásico para la contención del delito, porque quizá no se ha encontrado otra manera, Celeste. Claro. Bueno, también una de las problemáticas que se ha dado mucho es primeramente que la sociedad no ha mostrado cierto interés en lo del sistema penitenciario, en los centros penitenciarios y como tal, en las personas privadas de la libertad. O nada más le prestan atención cuando quieren mandar a alguien ahí, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, siempre, o bueno, la mayoría de las veces o de las ocasiones, la sociedad le toma importancia cuando se trata de ejercer una justicia retributiva. A esto me quiero referir que, por ejemplo, una persona piensa que esta persona me hizo tal y tal cosa, vulneró mis derechos o cualquier cosa, ¿no? Que haya vulnerado de cierta forma a otro ser humano. Entonces, es cuando se piensa en la importancia de los centros penitenciarios y que estas personas como tal deberían de estar dentro de los centros penitenciarios. A lo cual se habla, como había dicho el maestro, el licenciado Ian, que se está haciendo populismo punitivo, se está haciendo un uso excesivo de la pena y por lo cual, o lo consiguiente, responde a una sobrepoblación penitenciaria. Sabemos que hay 389 centros penitenciarios en México y de los cuales 189 se encuentran en sobrepoblación. Es una de las características que más ha tenido peso dentro de los centros penitenciarios porque es uno de los problemas que ha causado, por ejemplo, motines dentro de los centros penitenciarios, actos de rebeldía. Riñas, homicidios. Exactamente. Bueno. Y hay lo más problemático es que hay discursos justificativos de las partes policiales, militares, excusando sus actos violentos, ya sea en el proceso o dentro de los centros penitenciarios, justificando la conducta violenta en contra de las personas privadas de la libertad. Muy cierto, Mariam, totalmente de acuerdo. Los problemas de la prisión son diversos y no son contemporáneos, vaya, estos se viven desde las épocas, por decir una situación o una semblanza, por decir La Cordada, por decir Belém, la Lecumberri, que fueron auténticas catedrales de la represión política de este país y que los mismos problemas que vivían estas instituciones pues se siguen teniendo, como la promiscuidad sexual, el rufianismo, la sobrepoblación, la superpoblación, el hacinamiento, las ETS, enfermedades de transmisión sexual, el rancho, la comida, los golpes, las fajinas, en fin. Y no se trata, Celeste, de tirar la cubeta al agua y el niño, ni de decir que el sistema está fracasado, simplemente que son muchas las oportunidades que se pueden tomar en razón
de mejorar la vida de las prisiones, que es un tema al que nadie quiere entrarle. ¿Por qué, Celeste? Porque hablar de la cárcel es como hablar del estiércol, como hablar del fango, del lodo, del cual nadie quiere ensuciarse o nadie quiere meter las manos. Ajá. Sin embargo, es relevante. Ajá. Hay que ver por las prisiones si lo que se busca es, como diría por ahí un célebre, que la vergüenza de una nación se traduce en su número de cárceles. Y así, Celeste, una sociedad segura no es la que más castiga, sino es aquella que más previene. Entonces, una política criminal que se basa en cárceles, pues no, más bien una política criminológica que busque incluir nuevamente a las personas que han compurgado una pena, Celeste. Así es, bueno, también hay que tomar en consideración que todo este sistema en el ámbito legal se puede encontrar en el artículo 18 constitucional. Ahí también se habla sobre derechos humanos, la educación, el trabajo y el deporte, que son también uno de los temas que se ha encontrado dentro de un sistema, porque tengamos en cuenta que dentro de un centro de este índole hay el área psicológica, psiquiátrica, criminológica, que se espera realmente ya se esté más llevando a cabo. También el trabajo social, en donde es médico primordialmente, también el área jurídica, pero en términos generales, todos ellos intentan evaluar a las personas que ingresan. Obviamente hay dos tipos de personas que ingresan a este tipo de centros, que son... son de los que llevan el proceso y los que ya están sentenciados en ese sentido. Procesados y sentenciados. En ese sentido... Exactamente, perdón, Celeste, sí, perdón, que haga aquí una analogía, si me lo permites, desde luego. Hay una gran problemática en razón que los centros se ven sobrepoblados, en ocasiones superpoblados, porque hay personajes que no debieran estar ahí y, como bien tú lo estás mencionando, son apenas procesados, cuando muchas veces pues, no es así. Esto quiere dar a entender que las penas también debieran ser de labor social o de vagina, es decir, una propuesta, no sé qué les parezca en la mesa, queridos amigos, y del auditorio desde luego, que las personas que, por ejemplo, delinquieron por robo y menos a 1,000 pesos y que lo hicieron sin violencia y que son primodelincuentes, que en lugar de ir a prisión, pues compurguen o realicen tareas de labor social, de vagina en las calles, no sé, hay tantas cosas que se pueden hacer, como muchos sistemas que ya han sido probados y que han tenido mucho éxito, como la prisión abierta, como el régimen de reformatorios, y no solamente encerrar a la gente y amontonarla, porque la prisión te bestializa. Si tú no tienes una fuerte dosis de voluntad, la prisión termina por quebrantarte, por romperte moralmente, espiritualmente, te corrompe, y lo que te están quitando es tu libertad. Entonces aquí hablamos de que las cárceles deben estar, pero no se puede seguir abusando en la parte punitiva y pensar que todo es prisión, prisión, prisión y más punición, porque lo único que se logra es abarrotarlas. Entonces de lo que se trata es de una despresurización de las cárceles, que es urgente y que ya quiso hacerla en algún momento algunos políticos, pero que lo sacan a la brava, por así decirlo vulgarmente, sin trabajo, y eso es un gran problema, y por eso vuelven y las personas creen que estando allá es la manera que, como aquí va a haber más tranquilidad. O sea, Celeste, que a mayor número de gente en la cárcel es igual a más seguridad en las calles, y eso no es cierto, eso es un paradigma que no tiene el menor sustento. No, de hecho se ha buscado en políticas públicas cambiar este sentido de que no todo es prisión, sino que también hay que trasladarlo al campo, ¿no? Por ejemplo, antes yo recuerdo en la historia que me hacían mención sobre los centros en donde los mismos prisioneros hacían placas para vehículos. Entonces, el ámbito laboral realmente no solamente es el hacer qué hacer dentro de las prisiones, el pintar, el acomodar o el trasladar los uniformes o cosas así, sino que también van de otra cosa, pero aquí en México creo que es más ropa normal, muy pocos son los que tienen el uniforme puesto. Que bueno, también yo quisiera comentar algo muy importante, y lo formulo a base de un cuestionamiento. ¿Castigar es la solución? Es decir, privar de la libertad a las personas es la solución, sobre todo si lo tomamos en cuenta que ha existido un decrecimiento de delitos más comunes, pero hay más sentenciados y más procesados en las cárceles. Entonces, ¿a quiénes son realmente a los que estamos
sentenciando a inocentes. Entonces yo me pregunto, ¿la solución es castigar y privar de la libertad? Si suponemos que el privar de la libertad a una persona también es orillarlo a la exclusión, a la marginación y al delito dentro de la prisión, porque muchos de los imputados, bueno, los PPL, llegan a prisión siendo inocentes, pero cuando están ahí se convierten en un peligro que no se podía imaginar, y entonces estamos trabajando en un problema real que existe dentro de los centros penitenciarios. Exactamente, distinguido amigo Eduardo, y como también lo mencionaba Celeste, en razón del uniforme, eso a veces llega hasta a crear problemas incluso ya de índole psicológica, ¿no? Como era aquel uniforme de la pijama a rayas de la Lecumberri y ese tipo de cuestiones. Y también, Celeste, hubo algunos sistemas en el que el uniforme se suprimía y esto causó buenos impactos, vaya, en la situación física y moral de los penitenciados o de los penados. Es decir, al ser un panóptico, se sienten ellos observados y esto genera una mortificación del self, una mortificación del yo muy fuerte, de la que hablaba Irving Wolfman en Internados. Recordándoles que es un panóptico, es un estilo arquitectónico de prisión en donde las cárceles forman como Colosio de Roma y en medio hay una torre que vigila a todos. Ya, perdón. Exactamente, perdón, distinguida Celeste, el panóptico creado por ahí por Jeremy Bentham, y que la Lecumberri fue el primero, ordenado ni más ni menos que por don Porfirio Díaz en el año ya de 1885 y inaugurado en el año de 1900. Y bueno, existe el personal adecuado perdón, para lograr o llevar a cabo una correcta reinserción social dentro de los establecimientos carcelarios. Bueno, ¿qué nos podrías comentar al respecto, distinguida Mariam? Bueno, es importante mencionar, como ya había dicho el licenciado Ian, y también el licenciado Eduardo, que normalmente, o bueno, ahora en la actualidad, los centros penitenciarios en México se encuentran saturados de personas que no han recibido una sentencia, y las personas que apenas llevan un proceso como tal, también de igual forma es mayor el número. En los centros penitenciarios, los delitos que de forma mayor predominan, por ejemplo, de cada 10 personas que ingresan a los centros penitenciarios, aproximadamente 7 personas son las que entran por delitos simples, mientras que del fuero federal o de alto impacto son muy pocas, y a estas se les otorga ciertos beneficios por ciertas dependencias para que éstas puedan cumplir su pena o su sentencia fuera del mismo centro penitenciario. También es muy importante mencionar que el Estado ha utilizado la pena, o ha sido útil para él la pena necesaria y también común. Ha sido útil de cierta forma para el Estado el hacer populismo de la pena para que las personas de cierta forma se sientan intimidadas por la prevención general. Cabe mencionar que hay prevención general y prevención específica para estas conductas, mientras que la prevención general es para toda la sociedad, la prevención especial o específica es directamente para las personas que ya han sido sentenciadas o han cometido un acto que es considerado delictivo, para posteriormente esta no vuelva a reincidir saliendo del centro penitenciario. Entonces, esto ha sido utilizado, la pena ha sido utilizada por el Estado para establecer o restablecer el ius puniendi, que es de cierta forma el poder que ejerce el Estado o el gobierno para que las personas se limiten en la conducta y no puedan desviarse a una conducta que pueda vulnerar de cierta forma al Estado. También ha sido necesaria para las personas en una justicia retributiva, como ya había mencionado anteriormente, que les retribuye de cierta forma el daño que ha sido ocasionado a estas personas, tratando o siendo la idea de la percepción social que las personas que han delinquido o que han cometido un acto que ha sido considerado ya sea de bajo impacto o de mayor impacto, que ingresen a los centros penitenciarios, lo cual se ha resuelto en una sobrepoblación dentro de los centros penitenciarios. Bueno, ahorita vamos a responder las demás dudas que se encuentran ahorita en Facebook Live. Vamos a un corte. Yo soy Celeste Hermosillo. Su nombre, Lick. Ian Rebul. Eduardo Medina. Y María Malagona. Es Escribinomanía tras la ciencia del crimen. Por favor, no se despeguen.
Bueno. Como tal no lo va a ocupar todavía, Bueno. ¿Sí me escuchó? ¿Sí? Bueno, tú vas a ocupar este micrófono, ¿vale? El único problema de este es que está diseñado para Spider. Entonces significa que es para para base de que no se contacta con la mesa. Entonces solo procuren no recargar tanto las manos porque se escucha mucho el ¿vale? ¿Quién es Javier Rebul? Mi hermano. ¿Por qué dice Ay, él es muy grosero, él es muy diciendo. Pero no lo ofendo. no, porque no va a ¿Cómo está mi hermano? no lo sigo diciendo, Exactamente, cosa canera. Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso en su programa Criminomanía tras la ciencia del crimen. Yo soy Celeste Hermosillo, como ya me conocen de cada programa, pero tenemos nuevos participantes el día de hoy y ella es La criminóloga Michelle Cortés. y Javier Herrera, criminólogo también. los que nos siguen apoyando el día de hoy. Ian Rebul, criminólogo. Eduardo Medina, criminólogo. Bueno, estábamos respondiendo a una pregunta que se daba aquí en el programa sobre el personal adecuado, que aquí el IC nos quería comentar una situación. Bueno, retomando este tema de la reinserción, citando en palabras a Javier Figueroa dentro de un programa de Expediente INACIPE, mencionaba que dentro de los centros penitenciarios está preocupados excesivamente por los esquemas de seguridad y dejamos a un lado la prevención y la reinserción. Por otro lado, tenemos que como criminólogos se nos ha obligado, se nos ha enseñado a hablar de reinserción, pero realmente lograr la reinserción es muy difícil. ¿Y esto por qué? Tenemos por un lado a la sociedad quien piensa o nos hace recaer a los criminólogos que nosotros tenemos que lograr la reinserción en un 100%. Sin embargo, a la sociedad se le olvida que también juega un papel muy importante dentro de la reinserción y sobre todo, principalmente, las familias de los PPLs, bueno, los internos que se encuentran dentro de estas instituciones, dentro de los centros penitenciarios. De lo contrario, la reinserción social se ve muy difícil si solo la manejamos sobre los criminólogos. Exactamente, compañero Eduardo, es muy importante hacer hincapié y recalcar este tema central en el discurso estatal del 18 constitucional, que esta se logrará bajo la base del respeto a los derechos humanos, la capacitación para el trabajo, la educación, la salud y el deporte, pero como bien dices, no se debe dejar solamente a un tema intrainstitucional de rejas y de barrotes, sino que la misma sociedad se debe de involucrar. Por ejemplo, Celeste, hay aquí una pregunta o un paradigma, ¿no? Que claro. Hemos hecho muchas veces. ¿Le darías trabajo a una persona que ha compurgado una pena privativa de la libertad y las personas tienden a molestarse, a verlo mal, a criminalizarlo, como en la novela de Víctor Hugo ahí con Jean Valjean en Pero Los es que Miserables? si tiene el nivel no se profesional que cumple. tú buscas, ¿por qué no? O sea, si tiene el nivel profesional, tiene los conocimientos y así, ¿por qué no? Claro. Pero obviamente el estereotipo social predomina muchas veces, pero realmente si ustedes estuvieran bajo la misma situación, quisieran vivir lo mismo, no lo creo. Entonces ya compurgó una pena, ya pasó por todo eso, más la tortura que viven dentro, la pasada de hambre, que no puedan ver a sus familiares. O sea, realmente en ese sentido, si tiene los conocimientos a nivel profesional, se basen por el campo profesional, no por el ámbito social o personal que tuvo que vivir una persona. Ah, claro, y cómo demonios Celeste quiere que la persona se reinserte si muchas veces le dan una carta de antecedentes jurídico-penales con la que lo condena por siempre a ser un proscrito, vaya palabra más criminalizadora o como se le quiera ver, más peyorativa. Entonces de lo que se trata es de unirse como sociedad y de buscar alternativas. ¿Cómo? ¿Cuáles? Dar trabajo,
no verlos mal. Tú mencionabas, Celeste, que por el delito de portación de rostro sospechoso, muchas veces ya si te ven atávico, te ven lombrosiano, piensan que eres. Y esto no debe ser así, porque es una situación que la gente se maneja por estereotipos, Celeste. Si la persona tiene un estereotipo en el cual piense que la va a asaltar, inmediatamente se convierte en una víctima imaginaria. Y nos cuidamos del otro, de los pobres, de los que no tienen empleo, de los que han compurgado penas. Y también ellos, Celeste, nos guste o no, forman parte de la sociedad, por decirlo así. ¿Es el infractor el enemigo de la sociedad? Sí y no. Sí, porque te hace daño, te quita tu cartera, tu celular, tu dinero, tu quincena, como se le quiera ver. Y no, porque también el infractor, nos guste o no, forma parte de la misma sociedad, ya que de ella emergió. Y si lo vemos al contrario, estaríamos afirmando que el infractor viene de Neptuno o de otra galaxia, o que era un tiburón veracruzano que se hizo antisocial y se puso a delinquir. Y esto es muy importante recalcarlo, Celeste. Lick, tenemos una pregunta aquí que tenemos en vivo, que el Lick me va a apoyar en mencionarla y así. La pregunta es que si usted cree que los programas de lectura, los cuales se han instalado en las cárceles, podrían servir como herramientas para la reinserción social, laboral y mejorar la calidad de vida. Pues, desde mi punto de vista, creo que sí es benéfica estas lecturas como herramienta, pero como lo mencioné anteriormente, no lo podemos basar únicamente desde el ámbito del profesional y desde el ámbito dentro de las instituciones carcelarias. Hay trabajo que hacer afuera con la sociedad y con los familiares. Igual, retomando el punto y la pregunta que le realizaron a mi compañero, también nos vemos enfocados en que desde dentro de una prisión también se puede llevar a cabo esta reinserción, como bien lo mencionan, también retomando las lecturas, enseñándoles lo que sería alguna carrera, algún estudio, alguna profesión, que ellos tengan una remuneración por su trabajo, que no sean como tal vistos como esclavos, como algo más, un estereotipo, lo cual la sociedad lo juzga, y que también una vez que se reinserten y salgan, la gente no los señale, no los vea con desprecio, porque al final de cuentas la sociedad sigue siendo una sola. Nosotros como sociedad deberíamos apoyarnos y no señalarnos o echarnos tierra, ¿no? Como quien dice. Y yo creo que desde mi punto de vista sería muy bueno, muy eficaz, que desde un centro penitenciario se les enseñara a trabajar, a recibir su remuneración, que se valorara pues su esfuerzo, su tiempo, independientemente de que diga la sociedad, pues es que está allá adentro y porque no tenía nada bueno que hacer o porque se le hizo fácil robar. Tal vez tomando esa idea, pues la sociedad puede decir varias cuestiones, es aceptable, todos somos libres de opinar. Pero yo creo que también si ellos están allá adentro y están compurgando una pena, pues una vez que salgan no se les debe de señalar o hacerles un estereotipo, sino brindarles la oportunidad de que ellos puedan salir adelante. Bueno, que también hay que tener en consideración que aprender un oficio y un trabajo realmente hay que valorarlo, pero a veces la remuneración se pierde en el sistema, así que por favor retómelo de la mejor manera. Yo sé que es muy difícil y así, pero bueno, también hay otra cuestión que creo que estaban checando en Facebook el licenciado sobre un tema. Exactamente, Celeste, sobre uno de los comentarios muy pertinentes, del cual coincido plenamente, en el que el derecho penal ha demostrado un fracaso y que actualmente se encuentra en una crisis de credibilidad. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque se sigue pensando que es lo mágico para la prevención, pero solamente ataca los efectos de la criminalidad, es decir, los síntomas, de tal manera que el derecho penal siempre llega tarde, mientras que la criminología aparece en los 3 momentos, antes de que se cometa la conducta, cuando se está cometiendo en el llamado paso al acto, y después que se ha cometido. Ahí interviene la labor del criminólogo, y no es que yo diga que el derecho penal debe desaparecer, pero efectivamente no se puede seguir apostando a en la parte punitiva, en el vender penas como si fuesen caramelos, y que las personas Celeste pues lo aplauden como focas excitadas, cuando no es esto el tema como bien comparto. Obviamente con la seriedad respectiva, pero bueno, había una pregunta muy clara en Facebook que decía, ¿cuál es la diferencia entre reinserción y reintegración? Sí.
Bueno, hablando de reinserción y reintegración, cabe mencionar que existen muchos términos para llamar esto, ¿no? Reinserción, reintegración, readaptación, pero todo nos lleva hacia una misma finalidad, ¿no? Son los cambios que únicamente se van dando dentro de la labor que se hace, pero si nos ponemos a pensar, reinserción, pues es procurar que el sentenciado pues no vuelva a caer en el mismo delito. Si vemos desde el lado de reintegración, lo podemos manejar desde el ámbito de incluir nuevamente al sentenciado a la sociedad tras haber compurgado su sentencia. Ok, lo que queremos con esto al hablar de reinserción y reintegración es dar a entender que queremos que la persona que realizó falta a alguna norma jurídica ya no sea catalogado y sea aceptado de igual manera por la sociedad. Yo sé que es un poco complicado que la sociedad vuelva a aceptar a una persona que probablemente violó algo que para nosotros es lo que queremos alcanzar, como lo que es el bien común, pero es un poco complicado esto. Entonces, como criminólogos lo que queremos realizar es tratar de reinsertar a la persona y a la sociedad para que juntos trabajemos y se logre este bien común. Si me lo permite, Celeste, realizar desde luego una analogía al respecto de los términos que se han venido manejando, en el que se usaba reintegración, resocialización, rehabilitación, reintegración, readaptación, reinserción, o sea, todo con re, Celeste, y muchas veces lo que nos han dicho, que mejor nos tenemos que resignar, porque esto no es posible, es una utopía, una isla de la fantasía. Pero nosotros, Celeste, del lado de la criminología, no podemos seguir pensando así, debemos de creer que sí es posible contener a una persona y que no vuelva a delinquir y procurar que no vuelva a esta, porque desde luego la criminología es humana, es generosa y es bondadosa y tiene estas situaciones que la hacen muy peculiar. Por decirlo así, readaptación, se buscaba casi modificar el chip, casi sembrar en el hipotálamo, en no sé, el pensamiento de Teresa de Calcuta o del padre Chinchachoma, hacer un ser humano prosocial. Y con el término reinserción de la reforma del año 2008 con el presidente Calderón y Hinojosa, expresidente, perdón, lo que se buscaba en la reforma al artículo, pues es reinserción. ¿Y qué es eso? Pues se lo pongo a la gente muy fácil. Es como si llegara al metro, cuando se abren las horas pico, cuando va lleno, cuando va hacinado, hombro con hombro, persona con persona, y meten a una persona o la introducen casi a la fuerza y que el convoy pueda cerrar sus puertas, para que se vaya. Eso es la reinserción, es decir, darle a la persona ya los elementos mínimos para procurar que no vuelva a delinquir. Ya no me importa otra cosa, sino simplemente esto, contenerlo, que la prisión logre intimidarlo y que no vuelva a hacerlo, Celeste. Así es, bueno, había una pregunta que nos habían hecho regresando un poquito al ámbito preventivo, de qué medidas se han hecho para prevenir el delito. Aquí en Nezahualcóyotl, afortunadamente, la Dirección General de Seguridad Ciudadana, desde el año 2013, implementó el modelo de proximidad vecinal. En este sentido, este modelo realmente es reenfocar mediante redes vecinales, que el policía sea cercano a la ciudadanía, que de ahí reciban todas las quejas, denuncias, inclusive preocupaciones que tienen dentro de la misma colonia, calle, o inclusive cerca de casas, o inclusive de vecinos, y se logre canalizar todos esos conflictos que existen. Pero a veces no es posible, porque tengamos en cuenta que es una patrulla o dos patrullas por cuadrante, entonces hay que tener un poquito de consideración en ese sentido. Pero hay una pregunta que me gustaría aclarar en ese sentido, y dice: ¿cómo evitar que la gente haga justicia por su propia mano? Bueno, en ese punto nosotros lo estamos retomando, o lo estamos tomando con una perspectiva donde todos tenemos el derecho a expresarnos, a vivir de cierta manera libres. Sin embargo, nosotros bueno, como tal tenemos leyes, tenemos normas las cuales nos rigen, pero también tal cual ellos, aunque hayan infringido ante una ley, no justifica que sea un monstruo como para tal hacerle un acto tan violento. Ha habido casos donde los golpean, los apedrean, y son sucesos donde uno dice,
no solamente es el delincuente como tal, sino también ya nosotros como sociedad, cómo nos estamos viendo al hacer eso. Decimos que, o nos justificamos diciendo que él empezó o él se lo buscó, pero como tal nadie se busca nada. Uno busca sus propios criterios, sus propios pensamientos, pero buscamos el énfasis en que, por ejemplo, hoy en día se implementan nuevos protocolos ante la seguridad, ante servidores públicos, donde ellos ya tienen como que más cercanía, incluso se puede llevar a cabo estos grupos ya por redes sociales, WhatsApp, Facebook, Messenger, donde pues ya se lleva cierto comunicado entre vecinos, donde ya el vecino ya tiene una alerta ante toda la sociedad o ante todo su cuadra, por así decirlo. Retomando un poco lo que dices, yo creo que nos hace falta como criminólogos más en el ámbito tanto social, para poder entender y realizar políticas públicas, porque a veces las políticas públicas son realizadas por personas que no tenemos o no tienen el conocimiento previo para realizar una prevención. ¿Qué está generando esto en la sociedad? Que cuando se llegan a cometer delitos y no se encuentra la policía cercana o algo así, están haciendo justicia por su propia mano. Lo que queremos es que la sociedad no se torne de igual manera como la persona que ya lastimó a la sociedad. Lo que queremos es mejorar este tipo de conductas y tratar de que no se vuelvan a repetir en el medio en el cual nos estamos desarrollando. Exactamente, distinguida Michelle. Y bueno, aquí también vemos una pregunta, Celeste, en razón de la cuarta transformación. Sin embargo, lo que hemos visto hasta el momento, pues es que se sigue incrementando el catálogo de delitos, el catálogo de penas, como si esto fuera a dar la solución al cáncer que constituye la criminalidad. O aumentando el nivel de estar en prisión. Realmente no cambia nada. Eso es una vil falacia que atenta contra el espíritu de la pena, que necesariamente es, nos guste o no, la reinserción social. Y comentando también, Celeste, muy bien lo que decían Javier y Michelle, en razón de la justicia de propia mano, pues es que la gente, Celeste, está harta, está cansada del fenómeno criminal, y esto las lleva desde luego a que uno puede llegar a comprender esa frustración victimal cuando hemos sido lesionados en el patrimonio, no se diga en un delito de alto impacto. Es como si perdonáramos a la persona que ha transgredido o la indultáramos. Como seres humanos todavía no hemos alcanzado, por así decirlo, esa perfección. Sin embargo, es más rentable, Celeste, las penas todavía, aquellas de la Inquisición, aquellas de Potro, de Toro de Falaris, de Hoguera, no sé, de todo este tipo, penas capitales, que decir que el sujeto que infringió una norma, pues se le tiene que dar un tratamiento o una intervención criminológica para procurar que no vuelva a delinquir. ¿Qué es más rentable hasta la fecha? Bueno, la gente está ávida de la venganza, seguimos en la venganza privada, la venganza divina, la venganza colectiva, y no hemos caído, Celeste, en una humanización de las penas, como la que habló Beccaria en algún momento, en la que comentaba en el Tratado de los Delitos y de las Penas que éstas debían ser proporcionales al delito y al daño causado, pero no, Celeste, la gente quiere que si robó en el Oxxo unas frituras, que si se robó un osito de peluche, quiere que lo encarcelen, que lo maten, que lo hagan sufrir al empalamiento, como si esto nos hiciera una mejor sociedad. Y recordemos, Celeste, como decía Víctor Hugo, abrir escuelas para cerrar prisiones. México necesita más educación, esa es la verdadera prevención, y no más prisiones, o lo que comentaban también acerca de los policías, porque el policía como tal, bueno, es una figura muy importante dentro de nuestra sociedad, a veces muy poco valorada y también criminalizada, pero la verdadera prevención, Celeste, es darle a la gente seguridad pública. ¿Y cuál es la seguridad pública? No son las balas, ni los chalecos, ni las patrullas, es darle a la gente empleo, salario remunerado, acceso a la salud, acceso a la educación, acceso a la vivienda, y eso es lo que no se tiene. Bueno, México necesita seguridad pública.
Así es. Inés Agualcoyo es muy buena en ese sentido en seguridad ciudadana. Pero bueno, este ha sido todo por el programa del día de hoy. Espero que pongan más sus comentarios y dudas aquí abajito. Recuerden que a nosotros nos pueden ver cada jueves de 7 a 8, pero antes son muchas personas que se encuentran en Facebook observándonos el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí, tomarse el tiempo de realmente checar este tema, refrescar su memoria, ver otros puntos de vista y perspectivas. Muchísimas gracias. Y Lix, antes de retirarnos, ¿gusta dar una conclusión o mandar saludos a alguien? Por último, se les recuerda que estaremos llevando a ¿Séptimo cabo el congreso? séptimo congreso de concesos y disensos del sistema penitenciario. Se va a llevar a cabo en el auditorio plurifuncional los días 25 y 26 de junio. Esperamos sus inscripciones. Mari Barrón, ¿puedes checar los 4 manuales que tiene la Dirección General de Seguridad Ciudadana para ampliar un poquito tu panorama? No hay ningún problema. Sí, realmente la finalidad fue por WhatsApp porque la respuesta a veces es más rápida que la propia aplicación. Entonces, pero todas sus opiniones son muy aptas. Muchas gracias por estar aquí. Sí, claro que sí, Celeste. Agradecer desde luego a la maestra Keagüel Viridiana Medina Saldaña, a la maestra Claudia Alejandra Hernández Rivera y al maestro Carlos Alexis Rosas Hernández, quienes nos dan esta distinción de venir a platicarte a ti, y desde luego a los compañeros muy distinguidos, y a ti desde luego por el espacio, valga la redundancia, y a Radionesa por la escucha prestada. Igual nada más agradeciéndoles y recordándole a cada persona que nos vio que para hacer una mejor sociedad pues empecemos por nosotros mismos, cambiando nuestros pensamientos y leyendo más, retomando nuevos estudios, nuevos panoramas, como bien lo decía la licenciada. Hay que abrirnos a nuevas oportunidades donde nos podamos focalizar a más, no solamente ver el objetivo o el puntito blanco o lo y malo. No ver lo demás. Así es. Bueno, muchas gracias a Susana y Ángel que nos están apoyando en cabina el día de hoy. Y esto ha sido todo por Criminomanía entre la ciencia del crimen. Que tengan muy buena tarde y noche.